Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Soy Pedro Nelson Ruiz. Comenzamos. Y lo hacemos con una serie de reportajes de nuestros equipos en terreno en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Empezamos este recorrido en Ucrania. Más de 3 años de guerra han dejado múltiples heridas en la sociedad ucraniana. Y a esta altura del conflicto, no hay nadie que no se haya visto afectado por la violencia. Un sector clave son los equipos médicos que atienden a los heridos. En el siguiente reporte, conoceremos la historia de 4 mujeres trabajadoras de los servicios de emergencia y cómo la invasión rusa ha dejado profundas huellas en sus vidas. 22 años atrás, cuando Yana acababa de graduarse como enfermera, se especializó en la atención de niños en estado crítico. Años después se integró al Centro de Cardiología de Kiev, donde cuidaba de más de una docena de niños el 8 de julio de 2024, cuando cayó un misil ruso. Estábamos con un compañero en la unidad de cuidados intensivos porque teníamos niños en la sala de operaciones. Algunos estaban despiertos cuando ocurrió la explosión. Hubo pánico, pero tratamos de calmarlos. El ataque dejó 2 adultos muertos y 16 heridos, entre ellos 7 niños. Las escenas que se vivían en las salas de cirugía del centro eran de terror. La misión de Yana y el resto del equipo era salvar la vida de los pequeños y evacuarlos con rapidez. Revivir lo que pasó es muy doloroso. Prefiero no recordar ese momento. Quiero olvidarlo y seguir adelante. Olena es cardióloga. Para ella el día más difícil de la guerra ha sido el primero, cuando dejó a sus 2 hijos con sus padres a pesar del miedo. Es difícil, pero también gratificante. Es una dificultad que luego se convierte en una satisfacción, especialmente cuando hay buenos resultados. En los últimos 3 años ha dedicado su vida a cuidar de los pacientes, pero también de sus madres, como Larisa, que es de Odessa. Su hijo Denis nació con una cardiopatía congénita y sobrevive gracias a 2 válvulas artificiales. Al principio incluso mi hijo me decía, vámonos al extranjero, como todos los demás. Pero después, cuando nos sentamos a pensarlo, entendí que en el extranjero no se podía. No sé dónde podríamos ir. Si se enfermaba, ¿quién nos ayudaría? Además de la guerra, cada madre aquí tiene un hijo enfermo al que quiere salvar. Y ante todo, creo que debemos centrarnos en hacer nuestro trabajo. La primera opción de las doctoras y las enfermeras era buscar un lugar seguro al lado de los suyos, pero dicen que su compromiso sigue siendo con los niños. En Cuba, el ron más que una bebida es un asunto de identidad. Para preservar los secretos, la isla caribeña ha tenido 9 generaciones de maestros desde hace más de 160 años, una sabiduría que históricamente había estado reservada para los hombres hasta 2016, cuando Salomé Alemán se convirtió en la primera maestra del ron ligero cubano, escribiendo una nueva página en la historia del ron, pero también de Cuba. Nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz, nos trae el siguiente reportaje. Me llamo Salomé Alemán Carriazo y tengo el privilegio de haber sido la primera maestra de ronera nombrada en Cuba, dentro de un movimiento en el cual toda la vida fue conformado por hombres. Siempre nosotros miramos que sea translúcido, que no tenga partículas, que no tenga sedimento. En este momento somos 9 maestros, de los cuales ya hay una segunda maestra, o sea, somos 2 maestras y 3 maestras aspirantes. El maestro de ron cubano tiene como primera meta en su trabajo preservar en una historia que hemos recibido, que hemos heredado, un saber hacer que hemos heredado, y consolidarlo, trabajarlo y transmitirlo. Y logramos entonces en noviembre del 2022 que se nos concediera la declaración ya de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Cultural. No es el ron como tal, es los saberes, es lo que hay detrás de ese ron, toda esa magia, toda esa cultura, toda esa artesanía, esa tradición que hemos sido capaces de, por más de 160 años de historia, mantener. Tenemos el compromiso de mantenerlo en muchos años más en el futuro. Entonces, por favor, cuando tengas las muestras, me las guardas en el laboratorio y me lo comunicas para entonces proceder a probarlas, a evaluarlas sensorialmente. Como dijo José Martí, toda obra para que sea perfecta tiene que tener la presencia de la mujer. Y entonces al movimiento del maestro le faltaba la presencia de la mujer. Aspiramos a tener una presencia mayor en algo tan importante como es la industria ronera. Trabajar con usted es un ejemplo a seguir para todas las mujeres que trabajamos aquí. Por ejemplo, que usted sea maestra ronera hoy es para nosotros las mujeres un orgullo tremendo. Ser la primera maestra de ron cubano es un compromiso con las mujeres de Cuba.
Yo pienso que si alguno de los maestros de la historia tuviera la oportunidad de volver a estar, solo sonreiría. La labor fue cumplida. Y de Cuba pasamos a Brasil, país que vive la resaca del Carnaval de Río. Durante 9 días, propios y extraños disfrutaron de quizás la fiesta cultural más grande de América Latina. Pero en medio de esta celebración surge la pregunta sobre el papel de la mujer en el desarrollo del carnaval. Generalmente son las reinas del sambódromo por sus bailes y trajes coloridos, pero son pocos los puestos de mando los que ocupan. La equidad aún está lejos de ser respetada, pero las cosas empiezan a cambiar. Cuando empieza el espectáculo, ellas son lo único que se ve, vestidas solo con unas plumas. Cantan al público con sus curvas. Las mujeres son las reinas del carnaval, pero entre bastidores la samba parece ser un asunto de hombres. Hay muy pocas mujeres en puestos de mando y aún menos en las baterías de prestigio. Un techo de cristal que esta pequeña escuela de los suburbios del norte de Río ha intentado romper creando la Liga de la Paz. Estos son nuestros magníficos instrumentos de la primera escuela de samba femenina de Brasil. Este año les prohibieron participar del carnaval. Bárbara Rigaud y su equipo han sido descalificados sin motivo. Se sienten víctimas del machismo. Así es, por la sencilla razón de que somos mujeres que no estamos apadrinadas entre bastidores por hombres. Las mujeres todavía están muy limitadas a un papel determinado. Todavía hoy hay escuelas de samba que prohíben a las mujeres tocar el tambor, lo cual es sexista. En el sambódromo, ¿solo los hombres tienen la fuerza para tocar el tambor y un poderoso pecho para cantar? Desde hace 2 años, Nina Rosa y Caca Nascimento demuestran lo contrario en la prestigiosa escuela Mangueira. Estamos demostrando que no somos solo cuerpos, sino también lo que hay dentro, una fuerza que explota. Y también demostramos que las voces femeninas van muy bien con las masculinas, hace que la canción sea más bonita. Al entrar en la Avenue de Carnaval, son recibidos como estrellas. Es un sueño hecho realidad, y no solo para mí. Una mujer con un micrófono en las manos puede conseguir cualquier cosa. Nina y Caca allanan el camino a cientos de jóvenes brasileñas que esperan un día dejar su huella en la historia del Carnaval de Río. En otros temas, en los últimos meses, varios refugiados sirios en Austria han recibido cartas en las que se les comunica que se les retira el estatuto de refugiado. Como muchos de sus vecinos europeos, Austria ha congelado las solicitudes de asilo desde diciembre, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, lo que está causando inquietud entre la comunidad. Un informe de nuestro corresponsal, Vianney Lorin. Originario de Alepo, Mohammad se trasladó a Austria hace 10 años. Ahora trabaja en la construcción y vive con su mujer y 2 hijos. Pero su serena vida cotidiana dio un vuelco cuando hace 2 meses le llegó esta carta en la que se le informaba que se le revocaba el estatuto de refugiado. Llevo 10 años viviendo en Austria y no he tenido ningún problema, ni siquiera una infracción de tráfico. ¿Por qué me han enviado esta carta? Mi familia tiene miedo. Es cierto que Assad se ha ido, pero hoy Siria está destruida en un 80%. Como Mohammad, casi 3.000 sirios recibieron esta carta. Tras la caída de Bashar al-Assad, el Ministerio del Interior austríaco puso en marcha un plan de deportación que, según algunos expertos en asilo, es una medida precipitada. Actualmente, estos procedimientos tienen pocas posibilidades de éxito, ya que aún no disponemos de la información necesaria sobre la situación en Siria. Por tanto, el anuncio del Ministerio del Interior puede calificarse de populista. El programa ha inquietado a la comunidad siria, que se siente estigmatizada después de que un atentado islamista perpetrado a mediados de febrero por un ciudadano sirio avivara el sentimiento anti-inmigrante en el país. Muchos sirios están preocupados. Estas cartas podrían interrumpir el proceso de integración. Estas personas van a la escuela, a la universidad, trabajan y si sienten que no están seguras aquí, entonces todos estos esfuerzos se paralizan. De los 100.000 sirios que viven en Austria, solo unos 100 han regresado voluntariamente desde la caída del régimen.
Y cerramos en España, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una serie de medidas para frenar la creciente espiral del precio de los alquileres y hacer frente a la escasez de vivienda, entre ellas un recargo a la compra de inmuebles por parte de extranjeros no europeos. A un paso del Museo del Prado, en uno de los barrios más populares de la capital. Este salón es espectacular, es lo que más tenemos que destacar de esta casa. Estos agentes inmobiliarios se especializan en viviendas de lujo. Hoy estamos en Jerónimos, en un piso que tenemos en Diza Consultores en 4.100.000 euros. La mayoría de sus clientes son latinoamericanos que buscan inversiones o segundas residencias. Pues ahora vamos al dormitorio principal. El gobierno quiere disuadir a los extranjeros de invertir en bienes raíces. El plan consiste en cargar a los compradores de fuera de la Unión Europea que no residan en España con un impuesto de hasta el 100% del valor del inmueble. Con detalles de lujo, tendría que pagar 4.100.000 que vale la casa y otros 4.100.000 euros de impuestos. No tiene sentido, es una locura, nadie compraría. El objetivo de esta medida es dar prioridad a los residentes de todo el año y luchar contra la especulación inmobiliaria. En estos edificios el precio medio de la vivienda los últimos 10 años ha subido un 98%. En este barrio obrero de Madrid, por ejemplo, escasean los inmuebles disponibles. El país tiene actualmente un déficit de 600.000 viviendas. Cualquier piso que sale al alquiler prácticamente desaparece del mercado en cuestión de horas. En 2023, los extranjeros a los que se dirige la medida compraron el 3% de los inmuebles en España. Prueba para este economista de que este impuesto no será suficiente. Lo que compran son pocas viviendas, pero de mucho valor, Por tanto, viviendas de lo que llamamos de lujo o de segmento medio alto, ¿no? No es eso lo que necesita la población española. La población española necesita vivienda asequible. Tras Dinamarca y Suiza, España está a punto de convertirse en el tercer país europeo que restringe la compra de inmuebles por extranjeros no residentes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Corresponsales. La producción de este programa estuvo a cargo de Marcela García, Valentina González y Giovanni Agudelo. Los invito a que sigan con nosotros, ya que toda la información internacional continúa en France 24 y france24.com.